Vamos a iniciar el día de hoy nuestro tema. Vamos a continuar con nuestro tema. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración del pueblo santo. Vamos a estar estudiando a partir del capítulo número 12 del libro de Deuteronomio y pues vamos a ir avanzando poco a poco. Dentro de lo que es la adoración del pueblo santo, Dios establece que debería de ser en un solo lugar. Y él también estableció la única forma de cómo adorarle. Todo eso lo podemos leer en el capítulo 12. Y pues vamos a ir desglosando poco a poco esto. Primero, Dios establece una ley del santuario central en donde ordena así directamente la destrucción de ídolos. En el capítulo 12, versículos del 1 al 3, se nos hace la observación de que el uso de templos para adoración pues no era común todavía entre los pueblos en aquellos tiempos. Los pueblos normalmente adoraban a sus dioses en montes altos, en colinas, en los bosques y debajo de los árboles. De esta manera es que se sigue en muchos hogares la tradición de, por ejemplo, en las fechas de Navidad, pues mantener un árbol y en ese árbol poner, ¿verdad?, a los pies de ese árbol ídolos representando a la familia de Jesucristo. Y eso pues debe ser derribado. No debe de estar ya en nuestros hogares ese tipo de manifestaciones, porque si no seguiríamos en una condición de idolatría. La idea de Dios es que el hombre debería eliminar completamente el nombre y la adoración de los dioses de toda la tierra prometida, cosa que desgraciadamente no hicieron ni hubo complicaciones. Espero en el Señor que nosotros, ¿verdad?, obedezcamos correctamente y quitemos de nuestros hogares toda manifestación de idolatría de cualquier índole, mis amados. Muchas ocasiones todavía nos quedamos por allí con objetos dentro de nuestros hogares que vienen a ser una representación real de la idolatría. Y recuerden que atrás de un ídolo lo que legalmente está en dominio es un demonio, es un espíritu de maldad que trata de robar la adoración genuina a nuestro Dios todopoderoso, al uno y único Dios verdadero. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer ya lo correcto. Si todavía tienes por ahí algún vestigio de idolatría, yo te ruego en el nombre de Jesús que mejor lo retires de tu hogar, destrúyelo y bótalo fuera de tu hogar, porque si no, allí todavía hay una manifestación demoníaca que siempre va a estar robando la gloria a Dios y va a estar trayendo maldición a la familia, a tu hogar. Y bueno, ya en el capítulo 12 de los versículos 4 al 7 se nos manifiesta lo que es la adoración correcta según lo establece Dios. Aquí vemos cómo el lugar de adoración debe ser donde Dios lo elige, no donde nosotros queramos, ¿verdad? Para su gloria, el día de hoy, en estas fechas, en estos tiempos, pues Él ha decidido que seamos tú y yo su templo de adoración. Y por eso nosotros nos mantenemos y debemos mantenernos pues en óptimas condiciones, apartados, consagrados para el Señor, porque es allí donde Dios quiere que su pueblo le adore. En aquellos tiempos era en un lugar específico que tenía que ser absolutamente autorizado por Dios nada más. Dios no les permitía en aquellos tiempos adorar en cualquier lugar. Entonces, la responsabilidad del pueblo era lo que dice la palabra de Dios. Ese lugar buscarán, ¿verdad? Allá irán y allá llevarán sus ofrendas, sus sacrificios. Pero allí, en ese lugar donde Dios lo establecía. ¿Cuáles eran los resultados de hacer lo correcto delante de Dios? Bueno, la misma palabra de Dios ahí en el versículo 7 nos dice que allí debían comer de la ofrenda, del sacrificio que llevaban, y debían alegrarse en el Señor. O sea, aquí se nos muestra cómo las bendiciones
de Dios estarían sobre ellos cuando estuvieran haciendo la adoración correcta en el lugar y en el tiempo especificado por Dios. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de la ley del santuario? Bueno, tenían que aprender a dejar de hacer lo incorrecto o, en su defecto, hacer cada uno lo que bien les parece, pero en eso llevarían una implicación, ¿verdad? Si se hace lo correcto, lo que Dios ordena, pues tendría una implicación de bendición, pero si todavía cada uno hiciera lo que bien le pareciera, o sea, hiciera lo que su gana se le diera, pues también tendría una implicación pues de una manifestación en donde Dios pues pondría orden, ¿ok? Entonces, otra implicación es hacer lo que Dios o Jehová Dios desea, que sería llevar todas las ofrendas al lugar que Jehová tu Dios escogiera. Y esto traería una implicación de bendición. ¿Cuál sería la razón de esto, de estas implicaciones? Bueno, pues al entrar en la tierra prometida, la palabra de Dios les estableció que Él les daría reposo de sus enemigos alrededor y habitarían seguros, tranquilos, en paz en ese lugar. Quiero decirles que hasta ese momento habían habitado en tierra que no era de ellos, habían sido solamente peregrinos, ¿verdad? Durante esos 40 años. Por lo tanto, al entrar, al conquistar y al habitar en la tierra que Dios les había prometido, pues deberían llevar los sacrificios a un solo lugar. Tenían que acostumbrarse a llevar los sacrificios ya a un lugar específico. Esto es, a diferencia de los moradores que estaban en esa tierra, a los que tenían que conquistar y a los que tenían que derrotar, ellos pues levantaban altares en cualquier lugar, a donde les pareciera bien, a donde les diera la gana, pues. Entonces, vemos aquí cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se tiene que tornar distinto, tiene que reflejar su santidad, porque Dios los santificó, Dios los apartó para un propósito específico. Por lo tanto, ellos tenían que ser diferentes al resto de las naciones. Todo esto, ¿por qué? Pues porque han cobijado, ¿verdad? El deseo de servirle a un Dios santo. Jehová es santo, santo, santo. Y esta santidad pues debe reflejarse también en su adoración, de cómo tenían que adorar. Después, ahí en el capítulo 12, de los versículos 13 al 19, se nos narra acerca de la condición de si comer o no carne como alimento. Bueno, la palabra de Dios, curiosamente allí entre esos versículos, enfatiza el hecho de que podían comer carne hasta de lo inmundo o de lo que se consideraba como no propio para comer. Dios les daba la autoridad de comer cualquier tipo de carne, hasta de ciervos, de animales con pezuñas hendidas, porque les hacía la aclaración que pues Él creó absolutamente todo y podían disponer para su consumo cualquier tipo de alimento, excepto la sangre. Y lo hace enfáticamente. Si leen del versículo 13 al 19 del capítulo 12 de Deuteronomio, se van a dar cuenta que repite 2 veces exactamente lo mismo, como cuando nosotros por un mal tecleado de repente escribimos 2 veces una palabra idéntica enseguida una de la otra y la computadora nos marca como un error. Bueno, aquí no es un error, aquí el Espíritu Santo permitió que se escribiera de esa manera, porque recordemos que nosotros necesitamos en muchas ocasiones que Dios tenga la necesidad de repetirnos las cosas para que comprendamos. Y aún así, quiero decirles que los judíos pues tomaron la condición del poder comer carne de una manera pues muy legalista, muy fariseica, en donde pues ellos decidieron, ¿verdad?, no comer, por ejemplo, el cerdo, porque en su momento malentendieron las cosas. Y por eso justamente tiene Dios que repetir 2 veces esa situación. Dice que solamente la sangre no se debe comer.
La sangre se debe regar, propiamente vertir en la tierra como agua, dejar que se vaya en la tierra. Entonces, ya después vemos del versículo 20 al 28 cuáles eran las comidas sagradas y comunes. También ya lo vimos allá en Levítico 17:11 y desde Génesis capítulo 9, versículo 4. Ya estuvimos viendo lo que eran las comidas sagradas y cuáles eran las comidas comunes. Voy a citar nada más Deuteronomio 12:28 y dice la palabra de Dios: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Guardar, ¿verdad? Al escuchar estas palabras que Dios nos está mandando para ponerlas en práctica, obedecer, hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Y eso también trae bendición no solamente a nosotros, sino hasta nuestras generaciones. Recuerden lo que Dios dice, que Él hace millares de generaciones a aquellos, ¿verdad? A sus generaciones para aquellos que le aman, que guardan su mandamiento. Bueno, ya después del versículo 29 de Deuteronomio 12 hasta el versículo 18 del capítulo 13 de Deuteronomio, se nos habla nuevamente acerca de la idolatría y se considera como el gran pecado. Y es por eso mi interés, mis amados hermanos, de comentarlo enfáticamente todo esto de la idolatría, porque para Dios es algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones, lo dice el capítulo 13 del versículo 1 al 5, que hay la seducción del falso profeta. Y la idolatría nos lleva a muchas ocasiones escuchar a falsos profetas, a personas que traen engaño, que traen doctrinas falsas y que nos desvían de la verdadera adoración al Dios verdadero. ¿Okay? Muchas ocasiones viene a la condición, si leemos del versículo 6 al 11, esta seducción viene de un familiar o de un amigo cercano. ¿Cuántas veces hemos nosotros tenido que lidiar con situaciones en donde pues ya nosotros nos hemos declarado como cristianos, como hijos de Dios, que seguimos la palabra del Señor, y viene algún familiar que trata de llevarnos nuevamente a la condición de la tradición familiar? Y le hacen a una observación: es que tus papás no te enseñaron eso, deberías de regresar a tu religión, acuérdate de tus abuelos, el pueblo de donde tú vienes, de la situación de donde tú vienes, no era eso lo que te enseñaron idolatría. Y tú tienes que volver a ser idólatra. No, mis amados hermanos, eso es el gran pecado que se comete delante de Dios. Y puede llegar al punto en que lo que vemos en la bendita palabra, ahí en el capítulo 13, del versículo 12 al 18, cómo se genera hasta una ciudad completa en apóstata, en un pueblo, en una comunidad detractora de la verdadera adoración al Rey, al Dios uno y único. ¿Ok? Entonces nosotros no tenemos por qué ya permitir que venga una situación de idolatría a nuestras vidas. Tenemos que ser muy cuidadosos en esa área. Ya en el capítulo 14 se hace la prohibición de ritos paganos e idolatrías. Y vamos a ver cómo Dios constantemente habla de esto, pues hasta por la boca de los profetas. Ya cuando leamos, por ejemplo, a Jeremías, a Isaías, vamos a leer cómo Dios constantemente está haciendo una observación muy fuerte acerca de la idolatría, acerca de la prohibición de ritos paganos. Nosotros ya no tenemos por qué participar en las tradiciones que nos fueron enseñadas desde los prehispánicos, de los españoles que conquistaron a nuestros prehispánicos. Nosotros tenemos que atender a la voz de Dios, a la verdadera adoración que emana de la palabra de Dios. ¿Ok? Ya todo eso tiene que desaparecer de nuestras vidas. Después
ya se nos hace la observación de cómo Dios determina cuáles son los animales limpios e inmundos. Eso también lo vimos ya en el capítulo 11 del libro del Levítico. También se nos enseña acerca del diezmo. Nadie podía comer del diezmo, de las ofrendas, de las primicias. Todo eso lo tenían que primeramente llevar al altar de sacrificio, ¿verdad? A la piedra de sacrificio, al ara, y allí, como hemos estudiado acerca de la ley de los sacrificios, cómo se tenía que disponer de lo que se sacrificaba para Dios, del diezmo, de las ofrendas, de todo lo que se llevaba delante de la presencia de Dios. Pues hoy es el momento en que también nosotros no tenemos que mermar del diezmo ni de las ofrendas que Dios ponga en nuestro corazón dar o hacer, porque de otra manera estaremos incurriendo en una situación de pecado, ¿ok? Después, ya en el capítulo 15, se nos habla acerca del año de la remisión, cuando se tenía que dejar en libertad, darle la libertad a los esclavos después de haber cumplido con su periodo de esclavitud. 7 años, cada 7 años tenía que venir el tiempo de la remisión de pecados y por lo tanto en ese tiempo los esclavos tenían que ser libertados. Había esclavos que tomaban la decisión de seguir bajo la esclavitud, bajo la condición de su amo, porque su amo se había comportado de una manera excelente. Recuerden que la esclavitud para los judíos no es como la que todo mundo vivió en una situación de sobrepasarse y obligar a la gente a tener trabajos excesivos, arduos, sin paga ni nada de eso. Cuando una persona tomaba por esclavo a otro, su compromiso era ayudarle a ver el amor de Dios, a llevarlo a comprender que la ley de Dios era lo mejor que podía vivir y lo tenía que tratar en amor, con justicia, con una condición de rectitud delante de Dios. Y por eso muchos esclavos decían, pues yo para qué me voy de aquí, si aquí me tratan bien, me aman, me procuran. Yo tengo que trabajar, obviamente, pero todo lo demás es bien remunerado. Y por eso se quedaban ahí siendo esclavos de por vida. Y se les marcaba, se les hacía una marca y de esa manera se tenía ese compromiso, ¿verdad? Y de ahí pasaba. Bueno, pero también se nos nombra acerca de cómo debían tratar a los esclavos hebreos. Y es esta la manera. En Deuteronomio 15:15 lo voy a citar y dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, o sea, esclavo, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y empieza toda esa petición de parte de Dios para cómo tratar al esclavo hebreo, del año de la remisión y todo eso. Después se nos muestra cómo se debería de sacrificar por los primogénitos de la manada. Cuáles eran las 3 peregrinaciones anuales, ya en el capítulo 16. Estas son la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Lo podemos ver en el capítulo 16 del versículo 1 al 8. Después del versículo 9 al 12 vemos las fiestas de las semanas y la de Pentecostés. Y del versículo 13 al 15 se nos narra acerca de la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las 3 fiestas o celebraciones, ¿verdad? Las peregrinaciones que tenían que hacer los judíos como mandato perpetuo. O sea, mientras todo esto duraba, tenían que hacer esas peregrinaciones al año todos los judíos, sin exceptuar ninguno. Y después del versículo 16 al 20, se nos hace un resumen de estas 3 fiestas y de la ofrenda que se tenía que presentar delante de Dios. Ya después del capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 18, versículo 22, se nos da el carácter de los líderes, cómo deberían de ser los líderes. Bueno, empieza por la condición de los jueces.
del capítulo 16, del versículo 18 al 20, se nos dice cómo deberían de comportarse los jueces que Dios levantaba para ayudar en la situación. Recuerden que Jetro, el suegro de Moisés, pues le dice propiamente que se apoye en varones entendidos, en varones que tuvieran integridad delante de Dios, y se convierten en una especie de jueces que son los que le ayudan a Moisés a litigar en cierto tipo de asuntos para que Moisés no tuviera una carga excesiva. Bueno, aquí se nos muestra cuáles eran las características de estos jueces. También se nos muestra los principios legales para los procedimientos judiciales, y se nos dan las leyes acerca de la adoración pagana. No debían plantar árboles para específicamente adorar allí a un ídolo, no debían hacerse estatuas, ni esculturas, ni imágenes. Nuevamente hace ese recalco, les digo. Dice, no ofrecerás a Jehová en sacrificio buey o cordero con defecto. Todo esto eran las leyes acerca de la adoración, como lo venían haciendo los paganos y que los judíos tenían que erradicar, eliminar de sus condiciones. También dentro de los principios legales para los procedimientos judiciales se nos enseña acerca del caso del apóstata que confía en otros dioses. ¿Qué le tenía que suceder? ¿Qué creen? Léanlo ahí en el capítulo 17 del versículo 2 al 7 de Deuteronomio, y pues el caso de aquellas personas que apostataban y que confiaban en otros dioses, ya siendo de la tribu de los judíos, del pueblo judío, tenían irremediablemente que morir. ¿Por qué? Porque si no morían, empezaban a contaminar a los demás. Entonces nosotros tenemos que aprender de ahí para efecto de quitar de nuestras vidas todo ese tipo de manifestaciones. Se nos enseña acerca de un tribuno central. El juez debería buscar la ayuda de otros líderes del pueblo, y la resolución de esa unidad de personas como líderes era como un tribuno, como una especie de cabildo que determinaba, ¿verdad?, una resolución final, y lo que decía ese tribuno en automático se ejecutaba, y si era la muerte por lapidación para la persona que, por ejemplo, estaba cometiendo idolatría o apostasía, pues de inmediato se llevaba a cabo y apedreaban a esa persona hasta morir, y después la sacaban de ese espacio, de los linderos de la ciudad, y lo botaban fuera del territorio. ¿Ok? Bueno, después viene ya una situación acerca de lo que se consideraba el rey. En el capítulo 17, del versículo 14 al 20, nos da 3 reglas para el rey. Dice que ese rey no debería aumentar para sí caballos, ni haría volver al pueblo a Egipto con el fin de volver a ser esclavizado. La regla número 2 era que no debía de tomar para sí muchas mujeres, ni amontonaría para sí mucha plata ni oro, para que su corazón no se desviara. Y la ley número 3 es que tenía que escribir para sí en un libro una copia de la ley, y lo leería todos los días de su vida. Imagínense nada más, mis amados hermanos, qué cargas tan fuertes y pesadas tenían en aquellos tiempos estas personas que Dios levantaba como líderes. Bueno, también se nos muestra ya en el capítulo 18 la condición de los sacerdotes. La obligación de los sacerdotes era la de mantener, ¿verdad?, a los sacerdotes por parte del pueblo. El pueblo tenía que mantener a los sacerdotes de Jehová, ya que estos no poseían heredad alguna, no tenían ningún trabajo adicional, se dedicaban 100% al sacerdocio, y por lo tanto Dios había dispuesto que a través de las ofrendas, de lo que llevaban en holocausto, en sacrificio, una parte quedaba para los sacerdotes para su manutención, y de esta manera ellos podían seguir viviendo sin la necesidad de buscarse ningún trabajo.
Después nos habla acerca de los profetas, cómo tenían que comportarse, qué tenían que observar. Eso está ahí en el capítulo 18 del versículo 9 hasta el 22. Y ya de el capítulo 9 hasta el capítulo 14 se nos hace la mención acerca de las prácticas prohibidas. Se nos habla acerca de los sacrificios de niños. Recuerden que los pueblos paganos, los pueblos que estaban alrededor del pueblo judío, sacrificaban a sus bebés, ¿verdad? En aras de que sus ídolos, sus dioses falsos, pues trajeran bendición a su pueblo. Y los niños muchas ocasiones eran sacrificados. Bueno, pues Dios les hace ver que esto es una práctica prohibida, completamente prohibida. También la adivinación, lo podemos ver en Números 23. El ser agorero, en Números 19-26, en ser sortílegos, también ahí en Números 23 lo vemos, ser hechiceros, ser encantadores, ser adivinos, todo eso era una práctica prohibida y debe ser considerada hasta el día de hoy una práctica netamente prohibida. También practicar la magia de cualquier tipo. Mucha gente se escuda en que hacen magia blanca y que hacen magia para ayudar. No, mis amados hermanos. Toda práctica mágica proviene de Satanás. Y eso para Dios es una cosa completamente prohibida. Y también consultar a los muertos. Recordemos que los muertos, una vez que se declara una persona fallecida, no tiene ya ninguna situación en este plano humano. Ellos ya pasan a una condición diferente y no tienen la oportunidad de regresar, ni mucho menos de manifestarse de ninguna manera. Desgraciadamente, la gente que consulta, entre comillas, a los muertos, pues lo que está haciendo es consultar directamente a espíritus de maldad, espíritus malignos que tergiversan las cosas, que llevan a idolatría, que llevan a adoración a un ente que no es el Dios verdadero. Y por eso Dios dice, no debes consultar ni siquiera a la idea de que consultas a los muertos, porque entonces el enemigo se aprovecha y ahí toma ventaja sobre la vida de las personas, perdón, que dicen que consultan a los muertos, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles eran las responsabilidades? Vemos ahí del versículo 15 al 18, dice que Dios iba a poner sus palabras en la boca de la gente que él levantaba como profeta o como sacerdote, ¿ok? El profeta tenía la obligación de hablar todo lo que Dios le mandara. Si rehusaba hablar, hablaba lo que Dios no le dijo, o si hablaba en el nombre de otros dioses, debía morir. Fíjense lo que dice Deuteronomio 18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Así tenía que comportarse un profeta, mis amados hermanos. Entonces, vemos también las responsabilidades del pueblo frente a las palabras del profeta. Lo leemos del versículo 19 al 22, de ahí de Deuteronomio 18. Dice que el pueblo debería oírle. O sea, dice la palabra, a él oirán. Mis amados, el día de hoy, en estas fechas, en estos tiempos, hay hermanos a los que Dios utiliza y trae palabra profética a través de nuestros hermanos. Bueno, nosotros tenemos que aprender a discernir lo que algunos hermanos en palabra profética traen para nosotros y obedecer, escuchar la palabra que Dios ha enviado después de discernir, y si viene soportada por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es lo único que Dios va a refrendar, es lo único que Dios verdaderamente va a hacer cumplir su bendita palabra. Entonces tenemos que escuchar a esa persona, a ese hermano, y debemos, como dice el versículo 22, el pueblo debería aprobarlo y de esa manera discernir
saber si realmente viene de parte de Dios o no. Y pues simplemente, si una vez que vemos que es palabra de parte de Dios, debemos actuar en consecuencia, hacer lo que Dios nos ordena. Después viene el cumplimiento de las palabras de Moisés. Dios, durante la historia de Israel, levantó a varios profetas, como nos podemos dar cuenta. Algunos sí cumplieron la voluntad de Dios, otros no. Todos estos profetas eran simples sombras ¿de quién? Del profeta verdadero, de Jesucristo mismo. Jesucristo es el profeta verdadero, ¿verdad? Eso lo podemos leer ya en Juan 6:14, en Hechos 3:22, Hechos 7:37 y hasta en Hebreos 1 del versículo 1 al 3. Vemos cómo Jesucristo viene a ser pues el profeta perfecto, el profeta verdadero. Todos los demás pues venían a ser como unas sombras, como un tipo de Jesucristo, ¿ok? Y vemos cómo muchos cumplieron su voluntad y otros no. ¿Quién no cumplió su voluntad de inicio? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jonás? Que agarró y mejor se echó a correr al revés. En vez de ir a Nínive, se echa a correr para otro lado y lo que le pasa, porque Dios había ordenado que él tenía que llevar una palabra, ¿verdad?, de advertencia al pueblo de Nínive. Y bueno, después Dios lo obliga a hacer lo que tenía que hacer y todo eso se lo hubiera podido evitar si hubiera obedecido desde el principio. Muchas veces Dios nos obliga a hacer lo que Él ya determinó que tú y yo tuviéramos que hacer, y cuando nos damos cuenta, tú y yo pudimos evitarnos dolor, sufrimiento, muchas cosas si hubiésemos obedecido a la primera, y nos hubiéramos quitado muchos líos, pero luego somos bien testarudos. Ya en el capítulo 19, del capítulo 19, todo el capítulo del versículo 1 al 21, se nos habla acerca de las leyes criminales. Por ejemplo, el homicidio. Para el homicidio había una regla básica. Y esa regla era de que tenían que apartar 3 ciudades. ¿Se acuerdan de las ciudades especiales que hemos nombrado? Dice, y en el caso de que el territorio aumentara, deberían agregar 3 ciudades más. ¿Para qué? Para que fueran las ciudades de refugio. Para todas aquellas personas que cometían un homicidio, pudieran refugiarse en esas ciudades hasta tener un juicio justo. ¿Ok? Aquí se nos muestra la interpretación de la regla. Para que el homicida salve su vida, tenía que huir a esas ciudades de refugio y esperando su juicio. Y en caso de homicidio, lo entregarán al vengador de sangre para que muera. Una vez que ya se había establecido dentro de un juicio correcto, ¿verdad?, el homicidio y había sido declarado culposo, que no fue por accidente, que no fue por una situación en donde él a lo mejor no hubiera querido asesinar a una persona. Bueno, si lo hallan culpable completamente, lo tenían que entregar al vengador de sangre y pues lo haría morir. Eso lo vemos allí en el capítulo 19 de los versículos 8 al 13. Después del versículo 14 se nos habla acerca de los límites de la propiedad. Dice, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. O sea, no le robarás terreno a nadie. Mis amados, nosotros vemos cómo desde allí Dios ya establece que los linderos de territorio se tenían que respetar en todo momento. La heredad que poseía cada ciudadano era dada por Dios y por eso no podían robarle ni un pedazo de terreno a nadie. Por tanto, los límites, ¿verdad?, eran santos. Imagínense a qué nivel lleva a Dios esa posición para la vida de una persona, como heredad de parte de Dios. Y la considera santa y no puede ser tocada, no puede ser traspasada esa condición. Por esta razón, esta ofensa contra el prójimo, pues constituía una ofensa contra Jehová mismo, contra Dios mismo. Se nos habla también acerca de los falsos testigos, del versículo 15 al 21 de Deuteronomio 19.
se nos habla acerca de las acusaciones que deberían ser por dos o más testigos. Un solo testigo no servía para poder acusar a alguien. Tenía que haber por lo menos dos o más testigos para que esas acusaciones tuvieran efecto. Pero también se hace una advertencia, que cualquier testigo que declarara contra alguien con falsedad debía de pagar. Y de esa manera se establece la ley de ojo por ojo, diente por diente. Los judíos también le llaman medida por medida. Y de esa manera es como se tenía que tratar en ese momento a una persona que levantara un falso testimonio. Después vienen las leyes sobre la guerra. Recuerden que en aquellos tiempos, pues la guerra era muy común. ¿Por qué? Porque las personas querían aumentar su territorio, saquear a los pueblos, robar a las mujeres, robar sus ganados, y pues de esa manera Dios establece leyes específicas sobre la guerra. Esto lo vemos en el capítulo 20. Había que hacer cosas preliminares a la batalla. Y Dios les dice, no tengas temor porque está contigo Jehová tu Dios. Eso era algo previo a la batalla. Y había palabras de ánimo de parte del sacerdote. El sacerdote arengaba a la gente, ¿verdad? Les animaba cuando Dios había establecido que tenían que salir a la guerra. Y que aquí se establece en los versículos 5 al 8 quiénes eran los que estaban exentos de ir a la guerra. El que recién construyó su casa, el que recién había plantado una viña, el desposado, el temeroso y cobarde y el recién casado. Esas personas pues podían evitar ir a la guerra. ¿Por qué? Pues porque tenían que cuidar propiamente lo que habían acabado de empezar a hacer, y de esa manera estaban excluidos de la guerra. Obvio, el temeroso y el cobarde, pues ¿para qué lo querían allí? Mejor se tenía que quedar a cuidar lo demás, ¿verdad? Se nos enseña en el versículo 9 el nombramiento de los capitanes. Después, del versículo 10 al 18, se nos enseña acerca de cómo se debía tomar una ciudad. La ciudad lejana, ¿verdad? Simplemente le tenían que proponer la paz, y en el caso de la aceptación de la propuesta, esa ciudad tenía que ser, venía a ser servidora de quien la había capturado, ¿verdad? A quien simplemente le dijo, antes de que arrase contigo, te propongo la paz. Si esa ciudad decía, ok, yo quiero la paz, bueno, pues entonces se convertían en esclavos de quienes los habían, les habían ganado en esa situación. En el caso del rechazo de la propuesta de paz, bueno, pues entonces tenían que sitiar la ciudad. ¿Qué era el sitio? Era rodear la ciudad y no permitir que ningún bien o servicio pudiera pasar a la ciudad. Y poco a poco se iban consumiendo los víveres, el agua y cualquier otro tipo de servicios o necesidades que tuviera la ciudad ya no llegaban. Y entonces empezaban a sufrir. Y obvio que empezaban a tener problemas y complicaciones. Y tenían que rendirse. Bueno, también dice que debía herir, o sea, matar a todo varón que estuviera en esa ciudad. Y por haber rechazado la propuesta de paz, dice, tomarás para ti. O sea, había un botín. ¿Cuál era el botín? Quien ganaba la guerra te podía tomar a las mujeres, a los niños, a los animales y todo lo que había en la ciudad. Ahora, si era una ciudad cercana al pueblo de Israel, dice, no dejarás viva a ninguna persona. Harás un exterminio total. Eso lo podemos leer en el versículo, del versículo 16 al 18. ¿Por qué, mis amados? Porque como era una ciudad que estaba cerca al pueblo de Israel, podía tener interacción y podía contaminarse el pueblo de Israel en idolatría, en paganidad. Y por eso Dios prefería que mejor se exterminara todo eso. Después se nos enseña, fíjense hasta dónde llega la ley de Dios, se nos enseña el trato de los árboles. Debían cuidar todo árbol que tenía fruta. O sea, los árboles frutales tenían que ser cuidados y cultivados.
y podían destruir y talar cualquier otro tipo de árbol, o sea, los de madera, ¿verdad? Después vienen diversas leyes. Todo el capítulo 21 hasta el capítulo 25 se nos da una serie de leyes adicionales. Por ejemplo, en el capítulo 21 de los versículos 1 al 9 se nos muestra la expiación por asesinato cuyo autor se desconocía. O sea, cuando una persona fallecía y no encontraban al asesino, el pueblo tenía que expiar la muerte de esa persona. Al encontrar a un muerto y al no saber quién lo asesinó, pues constituía a todo el pueblo culpable de su sangre. O sea, en automático todo el pueblo era culpable al no encontrar al verdadero culpable. Por lo tanto, debían ofrecer un sacrificio en expiación para quitar la culpa de la sangre inocente de esa persona que había sido asesinada. Esa sangre que había sido derramada tenía que ser expiada. Bueno, esto fue para evitar que la ira de Dios se acercara a la ciudad y para recordarles que los líderes tienen la responsabilidad de encontrar al culpable. Obvio, si encontraban al culpable, pues el que tenía que ser sacrificado y ser puesto en el orden correcto, pues era esa persona. Moría y de esa manera se expiaba la sangre del inocente. Ahora también se nos muestra, ¿verdad?, dentro de esas leyes diversas, a las mujeres prisioneras de guerra. En el capítulo 21 del versículo 10 al 14, dice que cuando uno tomara a una mujer cautiva, debía dejarla un mes, o sea, como algo así como un tiempo de luto, porque posiblemente haya perdido a su familia, a su esposo, a sus hijos, no sé, y después podía tomarla como mujer, la persona que la había capturado. Bueno, no debía ser tratada como esclava. Esta era una ley para proteger a la mujer. Para todas aquellas personas que dicen que Dios es misógino, ¿verdad?, aquí está la muestra de que no es misógino, sino todo lo contrario. Él siempre buscó que el ser humano no se sobrepasara y que protegiera a la mujer, que la tratara de una manera pues correcta, ¿verdad? Después, ya del versículo 15 al 17 se nos enseña acerca de los derechos del primogénito. En este punto hay una expresión acerca de los hijos de la amada y los hijos de la aborrecida. Pero estas palabras en particular, mis amados, no deben ser malinterpretadas. El contexto indica una preferencia de una sobre la otra. Bueno, recuerden que, por ejemplo, lo que sucedió con Abraham y Sara y Agar. Bueno, cuando Dios establece que de la simiente de Abraham serían benditas las naciones y viene el pacto abrámico, recuerden cómo Sara, por su edad avanzada, por su condición de que no podía tener hijos, le acerca a su criada Agar a Abraham y tiene como respuesta a esa situación a su hijo que se llama Ismael. Bueno, pues ahí empezaba el lío. Después, cuando viene el nacimiento de Isaac, pues justamente hay ese tipo de expresión, ¿verdad? En donde dice que Isaac es el hijo de la amada de Sara e Ismael era el hijo de la aborrecida, o sea, de Agar. Pero pues no tenía que haber una situación de ser malinterpretado esto, mis amados. El primogénito es el que nace primero, no importando de cuál esposa nace. Por lo tanto, le corresponden todos los derechos de la primogenitura. Aunque este texto menciona el nombre que tiene dos mujeres, recuerden que en plan original fue una mujer para un hombre. ¿Se recuerdan de de Génesis 2:24? Por tanto, dejará a su padre y a su madre, y no serán más dos, sino solo uno. Dios estableció que solamente tenían que tener una esposa, pero ya saben que nosotros como hombres somos bien especiales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Dios quiere salvaguardar esa situación. Después se nos enseña acerca de los hijos rebeldes. En el capítulo 21, versículos del 18 al 21,
se nos enseña acerca de esto. Aunque fue necesario proteger el hijo de un padre caprichoso, de igual forma fue importante fortalecer la autoridad del padre sobre los hijos, porque ya desde aquellos tiempos había hijos rebeldes, ¿verdad? Bueno, pues una comunidad estable proviene de la estabilidad en la familia. Por eso estamos viendo ahora el caos que se está generando en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque ya no hay estabilidad familiar. Ya hay dos papás varones en una familia, entre comillas, ¿verdad? O hay dos mamás en una familia. Y eso, pues desgraciadamente, trae inestabilidad. No es lo que Dios creó como una familia original, papá y mamá. Entonces, por eso viene mucha desobediencia, por eso viene mucha rebeldía. Hay hijos que aunque están siendo criados bajo ese estilo de vida nuevo, ¿verdad? De esa aberración, de esa equivocación, en donde la familia se constituye por dos varones y uno acepta o adopta el rol de mamá y el otro el de papá, aún así el hijo que que va creciendo en ese tipo de manifestaciones empieza, ¿sí? Ismael debió haber sido el primogénito de Abraham. Eh, Exactamente, hermana. Por eso la disputa muy fuerte entre los ismaelitas y los israelitas. El detalle es de que Dios había establecido, ¿verdad?, que de la simiente de Abraham y Sara vendría la bendición. Y por eso también a Ismael le da parte de la primogenitura y Dios establece la línea genealógica a partir de Isaac. Él es el hijo de la promesa. Pero sí se han generado muchos problemas. Bueno, punto y aparte es que me preguntó nuestra hermana Lidia respecto a esa condición. Entonces, regresando al punto, se ha perdido mucho el respeto hacia los padres. Esos jóvenes que están creciendo en ese tipo de familias, entre comillas, pues después se convierten en rebeldes porque no entienden de bien a bien cuál es el rol que ellos deben de seguir y se pierden completamente de la secuencia, del orden familiar que Dios estableció y por eso hay esa condición de la falta de respeto hacia los padres. Aunque allí nos enseña que debe ser fundamental que nosotros como hijos respetemos siempre a los padres. El hijo que golpea o insulta a sus padres es merecedor de la muerte. Eso lo vimos ya en Éxodo 21 y en Levítico 20. Debía ser presentado delante de los ancianos para su juicio y su muerte. Y es por eso que los judíos, ¿verdad?, tenían a bien mantener una relación muy estrecha de hijos a padres. Tenían que respetar completamente. Y recuerden cómo hay un solo mandamiento con promesa. Es el de honra a tu padre y a tu madre. Y así Jehová te alargará los días que te da en esta tierra. Entonces, es fundamental que nosotros regresemos a esa condición de honra, porque si no, por eso estamos viendo lo que estamos viendo en una sociedad vuelta a caos, ¿verdad? Después se da la situación de qué deberían hacer con el cuerpo de una persona que fue sentenciada a muerte y que fue muerta por su pecado. Dice la palabra de Dios que no debía dejar su cuerpo colgando en la noche. Tenía que ser bajado y pues llevado a la tumba, simplemente. Después hay 9 leyes por diversas ocasiones. En el capítulo 22 se nos narra. Primero, la situación de la restauración de propiedad encontrada. O sea, si alguien le había robado un pedazo de tierra a alguien, tenía que restablecerse su propiedad como debería de ser. O si alguien encontraba algo perdido, ¿verdad?, una propiedad, un objeto que se hubiese perdido, pues simplemente tenía que ser restaurado y una vez que se encontrara, se le tenía que devolver al dueño original. El punto número 2 era la ayuda a un hermano con problemas de lo más simple. O sea, la gente tenía que ayudar
a su prójimo en todo momento. Otra era la prohibición de uso de ropa del sexo opuesto. Allí se estableció, ¿verdad?, que había un tipo de ropa específica para mujeres y un tipo de ropa específica para hombres. Ahí no había ropa unisex. Ahora ya es muy dado eso, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente, hemos visto pues cómo el ser humano se ha ido desviando tanto que lo mismo da usar ropa de mujer para el hombre que ropa de hombre para mujer. Tenía que haber otra ley acerca de las aves que estaban empollando, cómo debían ser protegidas, obvio, para salvaguardar a la siguiente generación de aves. Había una ley acerca de la construcción de parapetos sobre la casa para defenderse. Había 3 leyes contra combinaciones no naturales. Por ejemplo, el uso de semillas mezcladas. Hoy, en la actualidad, estamos viendo ya el uso de semillas con una combinación genética, ¿verdad?, ya manipuladas genéticamente, que pues no deberíamos de usar. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Muchos cánceres, muchas enfermedades que provienen de ese tipo de semillas. ¿Por qué? Porque Dios estableció que las semillas no tenían que mezclarse, tenían que mantenerse. Y hay un objetivo, hay una clara realidad del por qué debían de mantenerse de esa manera. Wow, todavía nos falta un buen. Pero bueno, voy a tratar de terminar. Era también el arado usando ambos, asno y buey. O sea, si eran bueyes, bueyes, si eran asnos, asnos. El uso de la ropa de lana con lino, no tenía que combinarse la lana con el lino. El uso de flecos en las mantas, también existían las leyes en cuanto a la moralidad. Por ejemplo, la virginidad de una mujer desposada, tenía que ser virgen y eso tenía que respetarse, porque si no, ante la acusación, si la mujer era hallada inocente, ¿verdad?, pues los ancianos de la ciudad la tomarían a quien acusa a la mujer equivocadamente, lo castigarían. Por ejemplo, si un varón tomaba a una mujer y después ya no quería estar con ella y la acusaba de que ya no era virgen cuando llegó al matrimonio, pero esa mujer era hallada inocente, al que castigaban era al hombre que levantaba un falso testimonio. Le multarían con 100 piezas de plata, la tendrían por mujer y no podría despedirla por todos los años de su vida, o sea, no podía dejarla. Pero si la mujer era hallada culpable, pues la apedrearían todos los hombres de la ciudad hasta ser muerta. Habla acerca de el adulterio, de la fornicación, de la violación a una desposada, de la violación de una virgen, del adulterio en contra del padre de uno, y habla también acerca de, ya en el capítulo 23, de los que eran excluidos de la congregación, los magullados, el mestizo, los moabitas y los amonitas tenían que salir de la ciudad. Las excepciones eran los edomitas y los egipcios. Después vienen las leyes sanitarias. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que su campo había de ser santo. Vienen las leyes sociales y de culto. O sea, cómo tenía que tratarse el esclavo que venía a refugiarse, cómo debía tratarse la prostitución religiosa. Recuerden que en aquellos tiempos las sacerdotisas que apoyaban en los servicios en el templo normalmente se prostituían. ¿Cómo debía de ser eso? También cómo debía tratarse la condición del dinero prestado, cómo debían de mantenerse los votos que se levantaban delante de Dios y observarse, y cómo debía ser el trato de los cultivos del prójimo. Después vienen las leyes del divorcio. Una mujer una vez divorciada, si se casa nuevamente, en ningún caso podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. O sea, si ya te divorciaste de ella, ya nada de que después nos volvemos a casar como ahora sucede, ¿verdad? Después vienen una cantidad de leyes sociales diversas. Por ejemplo, la extensión del servicio militar. Quienes ya podían ya no volver a ir a pelear. Acerca de las leyes sociales diversas estaban las prendas. Dice, no te tomarás en prenda
la muela del molino ni nada por el estilo. Lo que es el rapto, la lepra, los préstamos, la protección para los siervos, la responsabilidad personal, la protección para los débiles e indefensos. Se tenía que dejar una pequeña porción de la siega para los necesitados, donde ellos podían ir y espigar o cosechar propiamente esa pequeña porción que se tenía que dejar para aquellas personas que tenían necesidad. También se establecen los límites del castigo corporal y el no poner bozal al buey que trilla. Después viene el levirato, que es las leyes de levirato, en donde una ocasión le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo de qué pasaba con una mujer que se había casado, ¿verdad?, con el hermano de su esposo, porque el esposo murió sin dejar descendencia, y luego el hermano también murió y no dejó hijos, y luego el otro hermano, y así sucesivamente. Esta práctica existía desde antes de Moisés, pero la ley mosaica la hizo obligatoria. Para poder perpetuar el nombre de algún hermano fallecido, los hermanos menores o el pariente más cercano se tenía que casar con la viuda y procrear. En caso de que el hermano menor se negara a cumplir la ley, la viuda podía traer su demanda ante las autoridades y ya las autoridades tenían que darle estrictas órdenes a quien tenía que ser. Después viene la impudicia de la mujer, la honestidad en el comercio, el orden de exterminar a los Amalek directamente. Después vienen los dos rituales y la última exhortación, ahí en el capítulo 26. La liturgia para la presentación de las primicias debería ser muy específica. Los israelitas estarían en la tierra como arrendatarios y como tales estaban obligados a pagar tributo a Dios en forma de primicias y diezmos. Se llevaría la ofrenda en una canasta y se confesaría delante de Dios. La liturgia para la presentación del diezmo era que cada 3 años debían sacrificar aún más para dar a los más necesitados. Dice la palabra de Dios: he sacado lo consagrado de mi casa. Y por último viene la ratificación del pacto. Ahí en Deuteronomio 26, del versículo 16 al 19. Y dice la palabra de Dios: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ok? Con esto terminamos este tema y les voy a pedir para el día de mañana que por favor lean del capítulo 27 al 34 para efecto de terminar propiamente lo que viene a ser el libro de Deuteronomio. Y con esto estaremos terminando el Pentateuco. Vamos a seguir estudiando cada uno de los libros de esta manera, para que de esa manera pues vayamos teniendo un contexto, un panorama cada vez más amplio de la bendita palabra de Dios.